Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos nuevamente a nuestros hermanos que nos acompañan por el internet, deseando que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir esa Biblia en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, verso 2. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, el verso 2 dice, si ya lo tienen, lo voy a leer y dice así. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Promesa, ¿verdad? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Una hermosa promesa, una promesa en figuras. Los judíos sabían que iba a llegar un momento, un tiempo en el cual Dios iba a hacer un juicio, o Dios va a hacer un juicio. Y así lo dice el verso anterior, ¿verdad? El verso 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Primero está esa sentencia. Vendrá el día ardiente como un horno, y todos aquellos rebeldes, todos aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, todos aquellos que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, van a sufrir estas consecuencias, ¿verdad? De ese día ardiente como un horno, donde dice que serán como estopa. ¿Qué pasa con la estopa cuando le prendemos fuego? Se consume rápido, ¿verdad? ¿Dónde? Se hace nada, se consume completamente, pero es rápido. Entonces, bueno, aquí podríamos hablar un poco sobre una creencia que es el infierno de fuego, donde creen muchas personas que la humanidad, todos los que no creyeron en Dios, se van a estar quemando por toda la eternidad. Pero aquí dice que no, que serán como estopa. Así como una estopa en un momento arde y se consume, así serán todos ellos, ¿verdad? Sí serán destruidos en un instante, no estarán sufriendo por toda la eternidad. Y aquí está esa sentencia, que Israel sabía que iba a llegar, nosotros sabemos que va a llegar, toda la humanidad sabe que va a llegar, aunque de manera equivocada lo comprenden, ¿verdad? Lo comprenden de manera equivocada. Pero después de eso está esta promesa, porque esas sentencias, dice aquí, para todos los que, dice, todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Para todos los pecadores, todos los impíos que no aceptaron a Dios, es esta sentencia. Pero en el verso 2 ya está la promesa. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Todo aquel que teme el nombre de Jehová. ¿Y qué es temer el nombre de Dios? ¿Tenerle miedo? Es respetarlo, darle un respeto reverente. Es guardar su ley, guardar sus mandamientos, lo que comentábamos por la mañana, ¿verdad? En el culto de mediodía. Eso es amor, pero también es el temor, el respeto a nuestro Dios. Y para todos ellos, ¿qué dice aquí? Nacerá el sol de justicia. El sol siempre ha sido causa de confusión. En las religiones paganas incluso se le adoraba como si fuera un dios, ¿verdad? Uno de los principales fue el principal dios. Siempre
De hecho, se le conoce con el nombre de el astro rey, porque se dice que es el que domina. Es el que domina, y en la antigüedad todos los pueblos le adoraban junto con la luna, pero el de mayor importancia siempre ha sido el sol. Pero aquí nuestro Dios, a través del profeta Malaquías, nos está hablando de figuras, nos está dejando una enseñanza. Porque Él, ¿de qué sol está hablando aquí? Del sol que vemos todas las mañanas, que sale por el oriente y en las tardes se oculta en el occidente. De ese sol que podemos sentir que nos da calor y que muchas de las veces hasta sentimos que nos quema. ¿De ese sol estará hablando? ¿Al que adoraban los paganos? No, ¿verdad? Aquí es una figura. Que el sol sí tiene grandes beneficios, por eso Dios lo creó y le puso propiedades que son de mucho beneficio para nosotros, para toda la humanidad, para toda la creación de Dios en general. Plantas, animales, todos necesitamos del sol. El sol se ha dicho que es una fuente de vida, y tal vez por eso, decíamos, en la antigüedad la gente le adoraba pensando que de ahí provenía el sol, pero de ahí provenía la vida. Pero no, sabemos que la vida proviene de Dios, y Dios al sol le dio propiedades que nos ayudan a nosotros, aún en nuestra salud. Pero es porque son las propiedades que Dios le puso. Entonces, preguntáramos, ¿de ese sol estará hablando aquí el profeta Malaquías? ¿O de quién habla? ¿De quién está hablando? ¿Con qué comparación está haciendo? El sol de justicia. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque decíamos, el sol, a pesar de estar a gran distancia, se dice que está a 150 millones de kilómetros de distancia, 150 millones de kilómetros desde aquí hasta el sol, pues es una gran distancia, ¿verdad? Pues vean toda esa distancia que tiene que recorrer los rayos del sol para llegar a nuestro planeta, para llegar a nosotros y darnos muchos beneficios. Porque decíamos, sí, el sol tiene muchos beneficios en nuestra vida, en nuestra salud. Y aquí Dios está haciendo esa comparación. A los que me teméis, decíamos en el verso 1, habla de los rebeldes, de los que soberbios, de los que hacen maldad, que serán destruidos. Dice, pero a los que me teméis, a los que honran el nombre de nuestro Dios, a quienes lo respetan y guardan sus mandamientos, saldrá el sol de justicia. Vamos a ver el Salmo 19, verso 1 al 6. Salmo 19. Desde el verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. En un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, es decir, el sol, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos hasta su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Decíamos, la gente, las naciones, dentro de su idolatría, volteaban hacia el sol, hacia el cielo, lo veían hermoso, un color azul claro, puro, porque, bueno, en esos tiempos no había tanta contaminación como la que hay actualmente, ¿verdad? Entonces veían el sol, el cielo, veían el sol
Y decíamos, se confundían y al ver la grandeza del sol, se confundían y lo adoraban como un dios. Y todo eso podemos decir en los tiempos del rey David. Los pueblos paganos de aquellos tiempos tenían esa creencia, ¿verdad? Pero aquí el rey David nos está explicando que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, son un reflejo del poder de nuestro Dios. Estas personas, decíamos, veían el cielo azul, lo veían en todo su esplendor. Y pues sí, se quedaban maravillados y por eso les honraban. Pero todo eso es solamente un reflejo del poder de Dios. Un reflejo de todo lo que Dios hace. Y el sol también decíamos, está cumpliendo la función que Dios le puso, de marcar las estaciones, los días, los años, pero decíamos, también nos ayudan a conservar nuestra salud. Por eso el rey David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, nos muestran la gloria de Dios. ¿Qué más decían? Y la expansión denuncia la obra de sus manos. Pero en el verso 4 dice, por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. En aquella expansión puso un lugar donde el sol tenía que estar. Pero también aquí ya el rey David está comparando, ¿verdad? Un tabernáculo para el sol. Pero ¿cuál sol decíamos? El sol que adoraban aquellos paganos. Porque en el verso 5 dice, y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Sí, todas las mañanas sabemos que el sol sale del lado oriente, ¿verdad? Y él va recorriendo. Que bueno, decimos sale, es una costumbre, una forma de hablar. Porque bueno, ya sabemos que el sol está en el centro de este sistema solar precisamente. Y los planetas, incluyendo la Tierra, giran alrededor de él. Pero según nuestra percepción de cómo lo vemos que el sol sale por el oriente. Y lo vemos así porque, aunque la Tierra va girando y se mueve a una gran velocidad, nosotros no lo sentimos. Ahorita la Tierra va girando a una gran velocidad y nosotros estamos aquí sin sentir nada, ¿verdad? Sentados, bien tranquilos, y no sentimos ese movimiento. Entonces por eso tenemos esa costumbre de decir que el sol sale. Pues aquí lo está diciendo también el rey David. Él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. El calor del sol todos lo sentimos, todos lo podemos disfrutar, todos nos podemos beneficiar de él. Si no hay quien se esconda de su calor, en los tiempos de invierno, cuando hace frío, ¿cómo sentimos el sol? Cuando vemos que ya comienza a salir y hasta buscamos, ¿verdad?, un lugar donde hay un poco más de sol para calentar nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo sentimos? ¿Alguien se puede esconder de él? Bueno, pues alguien puede decir que yo me meto en mi casa, llevo o si voy en la calle llevo una sombrilla, pero aún así sentimos los beneficios del sol. Alégrase cual gigante para correr el camino, de un cabo de los cielos es su salida y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Esto hablando del sol. Pero decíamos aquí el rey David también lo está usando en forma de figura. ¿De qué está hablando aquí el rey David? De lo mismo que hablaba el profeta Malaquías: mas a los que me teméis saldrá el sol de justicia. ¿Quién es ese sol de justicia? Ya lo decíamos, ¿quién nos justificó? Dios, ¿verdad? Dios es el que nos justifica a través del sacrificio de su Hijo, por medio de su Evangelio,
ese evangelio que trajo el Hijo de Dios para predicarlo a todas las naciones. Pues así, como el sol sale por el oriente, ¿dónde inició su camino el evangelio? También en el oriente, ¿verdad? En Israel, en Jerusalén, que se encuentran al oriente de este planeta, al oriente del mapa. Ahí lo podemos encontrar. Y ahí, de ahí también él sale para correr el camino. Porque ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se quedó únicamente en Jerusalén. Aunque él, cuando estuvo en la tierra, sí predicó únicamente al pueblo de Israel, pero después le dio la orden a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Doctrinar a las naciones. Fue la orden. Y dice por todo el mundo, igual que el sol, que va recorriendo su camino, así como decíamos, vemos durante el día cómo el sol va recorriendo el camino. A mediodía lo sentimos que está exactamente arriba de nosotros y sigue avanzando hasta esconderse, ocultarse en el poniente. Así el evangelio, la predicación de nuestro Señor Jesucristo se inicia en el oriente, se inicia en Israel, en Jerusalén, y comienza su camino. Sí, muchas de las veces fue a causa de la persecución, porque sabemos que fueron perseguidos primeramente los israelitas y después también la iglesia de Dios. Fue perseguida, y ¿qué tenían que hacer aquellos hombres, aquellas mujeres? Huir a otro lugar. Y mientras iban huyendo, iban predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, igual que el sol, ese mensaje se fue extendiendo, fue recorriendo el camino hasta llegar a donde estamos nosotros, ¿verdad? Hasta llegar hasta este lugar. Y nos pudimos esconder de él, porque aquí dice, no hay quien se esconda de su calor. Final del verso 6, ¿verdad? Y no hay quien se esconda de su calor. Nos pudimos esconder. Sí, mucha gente trata de esconderse, pero todos se han escuchado. Todos saben que hay un Dios todopoderoso. Todos han escuchado hablar de un Salvador, del Hijo de Dios. Todos han escuchado hablar que hay un libro que conocemos como la Biblia. Entonces, ¿alguien se habrá podido esconder? Que no lo acepten es otra cosa, ¿verdad? Pero nadie se ha podido esconder del calor que nos proporciona, de estas bendiciones que recibimos a través de él. Entonces, por eso el profeta Jeremías decía, más aquellos, o decía Dios, ¿verdad?, a través del profeta, más aquellos que teméis mi nombre, saldrá el sol de justicia. ¿Por qué? Porque así como el sol sale, así salió, así se predicó el evangelio. Y decíamos, sí, hay quienes tratan de esconderse. Dicen, voy a llevar una sombrilla para que no me queme tanto el sol. ¿Y actualmente habrá quien haga eso con el evangelio? Mira, ya vienen pensando hablar, mejor yo me voy por otro lado para que no me hablen a mí, para que a mí no me digan nada. Sí, hay quien trata de esconderse, pero decíamos, aún así han escuchado. Aún así han oído hablar de este Dios todopoderoso. Nosotros ahora podemos disfrutar de las bendiciones que trae este sol de justicia. Porque, bueno, ya hablando un poco del sol, sabemos que el sol tiene, ¿cómo se llama esta fuerza de gravedad, verdad? Por eso todos los planetas giran alrededor de él y ninguno se va hacia otro lado, ninguno sale de esa órbita, porque son atraídos por el sol, que los mantiene dentro de su órbita. Y así debe de ser el evangelio. Debemos sentirnos atraídos por él, por la predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo, que debe de mantenernos en un camino,
porque la órbita es el camino que siguen los planetas. Y decíamos, no se pueden salir de él. ¿Qué pasaría si un planeta se saliera de ese camino o esa órbita? Chocaría tal vez con otro y no nada más chocaría él, sino que yo creo que todo el sistema planetario, todo el sistema solar, sería un caos, se destruiría todo. Si el Sol no pudiera mantener en su órbita a los planetas. Pues así nosotros, si hemos conocido este Sol de justicia, debemos de mantenernos en él. Porque si nos desviamos del camino, si nos salimos de esa órbita, ¿qué pasará con nosotros? Llegaríamos a la destrucción, ¿verdad? Al primer verso que leíamos, que se encuentra en Malaquías capítulo 4, que el verso 1 dice, mas a todos los soberbios y todos los que hacen maldad, serán como una estopa, serán consumidos como la estopa, destruidos. Pues si nosotros ya hemos sido atraídos por nuestro Señor Jesucristo, por su predicación, debemos de mantenernos en este camino, no salirnos de ahí. ¿Por qué? Porque ese es el Sol de justicia, el que nos va a justificar, el que, vamos a decir así, va a abogar por nosotros para no recibir la condena. Vamos a ver Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 11, verso 12, perdón. Evangelio de Juan capítulo 8, el verso 12 dice nuestro Señor Jesucristo. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera de la vida. Jesús está diciendo que Él es la luz de este mundo. Él es el que nos alumbra. Él es el que nos va mostrando el camino. Porque, bueno, en este tiempo ya las cosas han cambiado, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguos las personas podían viajar de noche. Tal vez algunos lo hacían o al menos en el mar se iban guiando por las estrellas, ¿verdad? Pero viajar, cruzar un bosque, por ejemplo, de noche, donde no se ve el camino, ¿qué pasaba? Se perdían. Por eso es que todos tenían que esperarse a que saliera nuevamente el sol para poder ver el camino, para que recibieran la luz de ese sol que les iba a mostrar por dónde tendrían que ir. Y así es nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando caminamos en tinieblas no sabemos a dónde nos dirigimos. Decimos hoy en la noche, bueno, o en estos tiempos en las noches, pues ya hay luz artificial que nos muestran el camino, ¿verdad? Pero si no existiera esa luz artificial, decíamos en los montes, en los campos donde no hay luz, la gente fácilmente se pierde y aún no nada más se perdería. Hay quienes hasta sufren accidentes cayendo tal vez por un barranco, por algún lugar donde no se pueda caminar, cayendo en aquellos lugares, pues se perderían completamente. Entonces por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Por qué de la vida? Porque ya no nada más nos va a mostrar un camino físico que debemos de seguir, sino un camino espiritual, para nuestra vida espiritual. Él es el que nos va a mostrar a través de su luz. ¿Y cuál es la luz de nuestro Señor Jesucristo? Su palabra. Dijo el rey David, ¿verdad? Como decía, más lumbrera es a mis pies tu palabra. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos da de su luz. ¿Cuál es su luz? Su palabra, su predicación, su doctrina. Sabemos que actualmente hay muchas doctrinas. ¿Y cómo sabemos cuál es la correcta?
¿Y qué pasaría si nosotros no vamos por la doctrina correcta? Llegaríamos a un lugar equivocado, ¿verdad? No al que estamos buscando, no al que es nuestro objetivo, nuestra meta, que es la vida eterna. Nos iríamos por otro camino y llegaremos a un lugar diferente. Entonces así, la doctrina, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a mostrar la verdadera doctrina, aquella que Él mismo vino a predicar. Porque eso vino Cristo a este mundo. Sí vino a salvarnos, pero ¿cómo? Antes de morir, ¿cómo? Predicando. Durante 3 años y medio Él estuvo predicando para mostrarle al pueblo el camino correcto. Y sí, después murió en sacrificio para pagar por nuestros pecados, pero decíamos, la orden fue, a sus discípulos fue, vayan y prediquen a todo el mundo. Esto que ustedes han escuchado y han aprendido, ahora lo tienen que llevar a todo el mundo para que todos conozcan el verdadero camino. Es por eso que se debe de predicar la palabra de nuestro Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta es la lumbrera, la luz que nos va a mostrar el verdadero camino. Hubo un hombre que dijo, suprimid a Cristo y se habrá hecho noche en el alma humana. Suprimid a Cristo y se habrá hecho noche en el alma humana. Si quitamos a Cristo de nuestra vida, ¿cómo será nuestra vida? ¿Cómo estará nuestra vida? En tinieblas. En tinieblas. ¿Y qué son esas tinieblas? ¿Qué es esa oscuridad espiritual? El sin rumbo, dice nuestro hermano. Actuando de manera diferente o de manera contraria a la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera estaríamos viviendo en una oscuridad espiritual. Y eso, como dijo este hombre, pasaría si quitamos a Cristo de nuestra vida. Si no escudriñamos su palabra, si no escuchamos el mensaje de salvación que Él vino a dar a la humanidad. Porque decíamos, antes de morir, antes de cumplir con ese objetivo, Él primero predicó para darnos esa salvación. Porque si no comprendemos, si no escudriñamos la palabra de nuestro Dios, no podremos obtener salvación. Aunque digamos que creemos en la muerte de Cristo, pero si no conocemos su doctrina, no podremos ser salvos. ¿Salvos de qué? Del error, del pecado, de la maldad. Seguiríamos en todas esas costumbres, actividades. Entonces, esa es la manera en la cual nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, mostrándonos la luz de nuestro Dios, que es a través de su doctrina, a través de su palabra, a través de su ley. En la antigüedad ha habido hombres que han tratado de que el hombre tenga una vida más con virtudes. De hecho, muchos filósofos griegos, algunos filósofos griegos, era lo que predicaban, las virtudes dentro del hombre, que se deberían de practicar, pero ninguno de ellos pudo dar un mensaje como el de nuestro Señor Jesucristo, porque todos decían, hay que practicar virtudes, pero ¿cómo? Nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos cómo, y nos vino a poner el medio. ¿Cuál fue ese medio? ¿O de qué manera nosotros podemos practicar las virtudes? A través de la guía de nuestro Dios, de su Santo Espíritu. Cuando recibimos el Espíritu de nuestro Dios, Él va a ser, Dios a través de esa energía va a hacer que las virtudes comiencen a nacer en nosotros, que nosotros comencemos a vivir de manera correcta. Entonces, aunque muchos hombres siempre han tratado de que dentro de la humanidad se practiquen las virtudes, pero ninguno ha podido mostrar el verdadero camino, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la luz espiritual que Él vino a mostrarnos.
Vamos a ver Efesios capítulo 2 para darnos cuenta de la influencia del sol. Ahorita comentamos un poco acerca de la influencia del sol en nuestra vida. Efesios capítulo 2, el verso 1 dice, Efesios capítulo 2, verso 1, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yéndonos un poco a las estaciones del año, en el invierno decimos que las plantas se mueren, los árboles se mueren, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos cómo se marchitan, las hojas caen, no dan fruto y vemos todo muerto, la naturaleza muerta, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa cuando comienza la primavera, las lluvias y el sol comienza con más, ¿cómo podemos decir? Bueno, la energía es la misma, pero podemos decir su energía comienza a llegar con más claridad a la tierra. Vemos cómo todo comienza a florecer, todo comienza a revivir, ¿verdad? Incluso hay plantas que si las tenemos dentro de un lugar cerrado, se marchitan, se mueren. ¿Por qué? Porque necesitan la energía del sol. Pues así es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí, de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así como el sol da vida, y decíamos, no da vida porque esa vida esté en él, sino porque Dios le dejó esa función. La vida viene de Dios, pero al sol le puso propiedades que van a ayudar para la vida de toda la naturaleza, plantas, animales y del ser humano. Entonces, así como el sol da esa energía para que las plantas y todo pueda vivir, dice aquí que nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ¿qué pasa cuando conocemos, cuando llega a nuestra vida ese sol de justicia? Comenzamos a florecer nuevamente, comenzamos a adquirir una nueva vida. Y decíamos, así como los árboles también, al sentir esa energía del sol, pueden dar su fruto, nosotros también, ¿verdad? Que incluso el apóstol Pablo le llama los frutos del Espíritu. Pero eso es siempre con la influencia de la doctrina, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de este sol de justicia, que ha llegado a nuestra vida para darnos una nueva vida, para que renazcamos nuevamente de una manera espiritual. ¿Cuáles son otras de las características que tiene el sol? O de los beneficios que tiene el sol en nosotros. Ayuda a nuestra salud. Sí, ¿verdad? Sabemos que los rayos del sol son benéficos para la salud. Incluso hay médicos quienes lo recomiendan y le llaman baños de sol, ¿verdad? Dicen que tienes que dar baños de sol porque es lo que te hace falta. Y creo que produce vitamina C, ¿verdad? O ayuda a la producción y a la que se fije en nosotros. Entonces trae grandes beneficios para nuestra salud. ¿Qué pasaría con aquellas personas que viven pues aislados o, ¿cómo podríamos decir? Sí, en un lugar donde no llega el sol? Hasta su piel, ¿verdad? No va a ser igual a la de alguien que sí recibe los beneficios del sol. Entonces, es una medicina. El sol es medicina también para nuestro cuerpo. Lo necesitamos. ¿Y qué nos dice el libro de Proverbios capítulo 3, verso 1? Proverbios capítulo 3. Le voy a dar lectura desde el verso 1.
Bueno, Proverbios capítulo 3, el verso 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y el verso 7 dice: No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Verso 8: Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Estos son los beneficios que tiene el sol físicamente en nuestro organismo. Pero aquí, ¿con qué lo está comparando? En el verso 1, ¿verdad? Veíamos que habla de la ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero dice en el verso 7: no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, esto es lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, la ley de Dios. Este es el Evangelio, las buenas noticias que trajo nuestro Señor Jesucristo. Que le aceptemos, que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos, que honremos, que respetemos a nuestro Dios y que le obedezcamos, que nos apartemos de todo el mal. ¿Y qué dice aquí que será para nosotros? Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Hay una enfermedad llamada osteoporosis, ¿verdad?, que debilita los huesos. Y todos ellos, o personas que padecen esa enfermedad, necesitan los beneficios del sol, estar cierto tiempo en el sol, porque eso les va a ayudar a fortalecerse. Pues dice aquí, si tú guardas la ley, si tú obedeces a Dios, es decir, si guardas su doctrina, si le aceptas, si aceptas a Cristo como Salvador, todo eso va a ser medicina para ti. Decíamos, ¿por qué? Porque Él es este sol que trae grandes beneficios en nuestra vida. Este sol que día con día podemos sentirlo, podemos sentir sus beneficios en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros no recibimos estos rayos de sol espiritualmente en nuestra vida, ¿qué pasaría con nosotros? Pues tal vez iríamos muriendo, ¿verdad?, espiritualmente. Entonces, por eso es necesario que cada día alimentemos nuestro espíritu con la palabra de nuestro Dios, con su doctrina, con su evangelio, porque este es el sol de justicia que tanto necesitamos. Decíamos, así como una planta, si la quitamos del sol y la ponemos en un lugar oscuro, cada día va a ir muriendo, incluso hasta cambia de color, ¿verdad? Sabemos que las plantas son verdes y las vemos que se ponen amarillas. Cuando vemos que se ponen amarillas, ¿qué decimos? Le falta sol, ¿verdad? Y la tenemos que sacar a un lugar donde le den esos rayos de sol para que pueda producir la clorofila, que es la que le da el calor, y todo eso a través de los beneficios del sol. Pues así debe de ser nuestra vida, cada día alimentarla con la palabra de Dios, para que no nos vayamos marchitando espiritualmente, para que nos podamos alimentar y podamos tener una salud espiritual que siempre nos va a mantener firmes, que cuando lleguen los problemas, las necesidades, vamos a tener esa salud espiritual que no nos van a dejar caer, que siempre nos va a sostener. Pero para eso, decimos, es necesario que día con día nos sigamos alimentando de esta palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es otra de las funciones que realiza? Que sí está muy relacionada con lo que decíamos ahorita, con las plantas, ¿verdad? Sabemos que todos los días, más en estos tiempos, hay grandes cantidades de contaminación. Y decimos, son las plantas las que purifican el medio ambiente, pero ¿cómo lo hacen? ¿Las plantas por sí solas lo podrán hacer?
tienen que recibir los rayos del sol para que produzcan, como decíamos, los mantiene verdes, la clorofila, ¿verdad? Todo eso para que se realice la planta pueda realizar o pueda purificar el medio ambiente, convertir la contaminación, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono en oxígeno nuevamente. Pero es el sol el que está actuando a través de las plantas. Podemos decir, es lo mismo con nosotros. Nosotros hemos sido enviados a predicar para que la gente corrija su camino, pero lo hacemos por nosotros mismos. Tenemos que recibir la ayuda de este sol de justicia. Es Cristo el que a través de nosotros va a realizar esa actividad. Es Cristo el que nos envía para quitar esa contaminación espiritual que hay actualmente en la sociedad. Pero decíamos, nosotros solos no podríamos hacerlo. Siempre vamos a necesitar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a necesitar que Él sea el que nos dé esa energía, porque eso es lo que hace el sol. Manda sus rayos, esa energía, para que la planta pueda realizar todo ese proceso. Pues Cristo, a través de su predicación, de su doctrina, también nos da esa energía para que nosotros podamos ir y predicar, para que nosotros también podamos ir y combatir esta contaminación espiritual que se encuentra en la humanidad. Vamos a ver Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, verso 4. Juan 15:4 dice: Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se sacará, y lo cogen y lo echan con el fuego y arde. Si estuvieran en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Aquí, ¿Qué es pámpano? Pámpano. ¿Qué es pámpano? Un pámpano es un retoño. Sí, está el árbol, se le corta una rama y vemos que después comienza a salir un retoño, ¿verdad? Una nueva rama. A eso se le llama pámpano. También en la Biblia se le conoce como un renuevo o un pimpollo. También, no sé si hemos leído en la Biblia que habla del pimpollo, que es de aquí, que es viene de la raíz de Judá, no recuerdo bien cómo dice, pero todo eso son los retoños que van saliendo de los árboles. Entonces dice Jesús, ustedes son como un pámpano, pero dice que él es bien, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, en el árbol. Si le cortamos esa rama, ese retoño, ese renuevo, va a morir y no podrá dar fruto. Entonces necesita estar en el árbol. Entonces, por esto Cristo está mostrándonos la dependencia que tenemos de Él. Lejos de Él no podemos hacer nada. Decíamos, y regresando a lo que comentábamos en las plantas, así como una planta no va a poder purificar el aire si no tiene los rayos del sol para realizar esa acción a través de la clorofila, nosotros también, aquí lo dice, si no nos acercamos a Cristo, si nos alejamos de Él, no podremos hacer nada. Dependemos completamente de Él. Ya lo decíamos también hace unos momentos, así como el Sol, con esa fuerza de gravedad, mantiene a todos los planetas en el camino, en la órbita correcta, y ninguno se aleja, porque si se alejara, sería destruido. Nosotros también
dependemos completamente de nuestro Señor Jesucristo. Somos como esos renuevos que si nos alejamos de Él, no podremos llevar fruto, no podemos, o moriremos espiritualmente. Entonces, dependemos completamente de Él. Así como la vida, y sí, hablando de manera material, depende del sol, porque ¿qué pasaría si el sol se apagara? La vida también se terminaría, y decíamos no porque el sol sea la causa de la vida o sea el productor de la vida, sino porque Dios le dejó esa función al sol. Dios crea todo, nos da vida a nosotros, crea el sol, le da propiedades para mantener la vida en este planeta. Entonces, ¿qué pasaría si el sol se apagara? La vida también se terminaría. Incluso los científicos dicen, ¿verdad? Y calculan que dentro de no sé cuántos millones de años el sol se va a apagar. Dicen, ya se comienza a enfriar y se va a apagar. Y le llaman ellos que va a estallar como le llaman la supernova, ¿verdad? Una supernova que va a estallar y se apagará y entonces todo el sistema solar será destruido. Eso es lo que dicen los científicos. Pero, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ya hablando de este sol de justicia, que decíamos, es su palabra, es su evangelio, es su doctrina. Lo que dicen los científicos, que algún día se apagará. No, ¿verdad? Vamos a ver Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 35. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Decíamos los científicos, dicen, el sol se va a apagar y todo será destruido. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice que el cielo y la tierra pasarán y su palabra permanecerá eternamente. No se apagará. Este sol de justicia siempre permanecerá. Nunca se terminará, sino que siempre se permanecerá y es lo que siempre nos va a estar alimentando. Actualmente en esta vida que tenemos, pero decíamos, nuestro objetivo, nuestra esperanza es poder llegar a una vida eterna. ¿Y quién nos dará esa vida eterna? Dios, a través de su Hijo, a través de este sol de justicia. Porque aunque el sol se apague, y así lo dice, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, el sol no será más. O sea, aunque se apague el sol, pero tendremos el sol de justicia. Nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a mantener. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos va a mantener, nos va a dar esa vida. Y dice aquí, su palabra no pasará, permanecerá eternamente. Y es lo que nos va a estar alimentando. Decimos, la vida proviene de nuestro Dios y Él seguirá siendo esa fuente de vida para cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial eternamente será esa energía de vida para nosotros. Para aquellos que le acepten, ¿verdad? Porque regresando y recordando Malaquías capítulo 4, que en el verso 1 dice, los soberbios, todos los que hacen maldad, serán consumidos como estopa. Pero a los que le obedecen, quienes lo respetan, quienes lo honran, nacerá el sol de justicia. Y ese sol de justicia ya nació en nosotros. Ese sol de justicia ya ahora es el que guía nuestra vida, el que nos da todos estos beneficios que acabamos de ver, que nos da salud, porque ahí dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y no una salud física únicamente, sino una salud espiritual. Y eso es lo que debemos de pensar. ¿Ya salió ese sol de justicia en nuestra vida? Pues yo creo que ya, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Porque le hemos reconocido, le hemos aceptado su evangelio, su doctrina, y ahora permitimos que todos esos beneficios que Dios nos da a través de su palabra estén en nuestra vida. Ahora nos guiamos a través de la palabra de nuestro Dios para recibir todos estos beneficios espirituales que Él nos está ofreciendo.
Entonces, como decía en el Salmo, no podemos o no debemos escondernos de su calor, de esas bendiciones, porque este es el calor del que está hablando el rey David. No podemos escondernos de su calor, de sus bendiciones, de las bendiciones que Dios derrama en nosotros a través de su palabra. Debemos de mantenernos siempre dentro de este camino, guiándonos con este sol que nos está, dice aquí que es de justicia. ¿Por qué? Porque es el que nos está justificando delante de nuestro Dios. ¿De qué manera? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos justificados a través de su palabra, a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y son grandes beneficios, grandes bendiciones que nosotros hemos recibido día con día. Entonces, podemos decir con seguridad, este sol de justicia ya salió en nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Vamos a recibir a nuestro hermano Raúl para continuar con este culto.